Señoras y señores, ya está el director forense justamente del Ministerio Público, el doctor Pablo Lemir, con nosotros aquí en La Mañana de Cada Día. Doctor, buen día, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero poder aclarar algunas dudas. Bueno, dudas existen muchas, ¿verdad? Evidentemente, y más que nada en un difícil momento que gracias a Dios en nuestro país todavía no se dio, pero a nivel mundial estamos conociendo las cifras de personas que están falleciendo a causa del coronavirus. Ahora, ¿cómo actuar en una situación como esta? Es la gran pregunta que muchos se hacen. Bueno, me parece triste que tengamos que pensar en eso, ¿verdad? Pero es real. O sea, en algún momento dado se va a dar de que tengamos fallecidos, ya sea por el hecho de que estén casos confirmados de coronavirus o sospechosos de coronavirus. Y se pueden dar diversos escenarios. Tengo que ser absolutamente sincero con ustedes, algunos escenarios están todavía en proceso de perfeccionamiento del protocolo, por obvias razones. Esto es algo que estalló en manos de todos nosotros, no nos dio prácticamente tiempo de prever demasiadas cosas. Es por eso que felicito la actuación que está teniendo el Ministerio de Salud Pública en cuanto a ralentizar la propagación del virus, al hacer este cierre y ir tomando estas medidas cada vez más severas y más estrictas. El protocolo de manejo de cadáveres, la Dirección de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público elevó una propuesta a Salud Pública el 10 de marzo, que creo que incluso por algunos grupos de prensa esa propuesta estuvo circulando. Fue pulida con la gente de Salud Pública y con la gente de la Organización Mundial de la Salud en Washington, y tenemos una versión que probablemente va a ir también cambiando durante el transcurso de la pandemia, que salió la última versión que tenemos, la del sábado por la noche. A la medianoche recibimos el último mail de Washington, y es la que va a estar probablemente ya hoy en el sistema de salud pública, en la página web de salud pública. Y es esta que está acá. ¿Y qué? Usted lo tiene en mano. La diferencia con la primera propuesta que hicimos nosotros es simplemente una, que es que vamos a utilizar una sola bolsa. No doble bolsa mortuoria, sino una sola bolsa mortuoria. Pero eso era de la red iberoamericana que había dicho La red iberoamericana. que tenía que usarse dos bolsas. Inicialmente se trabajaba con doble bolsa, porque ¿qué pasa? Se está conociendo al virus. Y nosotros empezamos trabajando con el protocolo base que era del SARS y el MERS, que son otros tipos de virus respiratorios de este tipo, y ahí sí se trabaja con doble bolsa. Con este virus vamos a trabajar con una bolsa, pero esta bolsa va a tener que estar desinfectada por dentro y por fuera con lavandina, y luego el cajón sellado, y luego no velatorio. O sea, la única diferencia es que vamos a disminuir en una bolsa el trabajo, nada Para más. ejemplificar, doctor, nuestros muertos, si es que vale el término, tenemos que meter en una sola bolsa. Sí, una bolsa mortuoria sellada, desinfectada por dentro y por por fuera. Luego O sea, al cajón, sellamos, sellado, y se entierra o se crema. Eso va a depender del uso y la costumbre de cada familia. O sea, el velatorio no. Velatorio no. Pero eso es netamente para no seguir contagiando a las personas, porque generalmente uno va y despide al familiar, al amigo y demás. Fundamentalmente es por eso. Acuérdense, velatorio de hecho es una aglomeración de personas. Sí. Nosotros estamos al borde, en esta área, estamos al borde de ser una aglomeración de personas. Por la cantidad de gente en todo el estudio. No, por la distancia. Nosotros estamos a justo 1,5 metros, uno de cada uno. más separados. Sí. Y lo ideal sería 2, ¿verdad? No te vayas Cuidado, acá. cuidado. Estamos justo 1,5 metros y podemos llegar a 2, ¿verdad? Estamos al borde. Y imagínense lo que es dentro del rito funerario. Se dan abrazos, se dan besos, hay mucha más cercanía. Y cada uno de los familiares del fallecido es un caso sospechoso. Porque estuvo en contacto. Porque estuvo en contacto con el fallecido. La gente va a preguntar, perdón, Chiche, va a preguntar, una vez que se haga la cremación, doctor, Sí. lo de velar tampoco es posible, porque también termina siendo una Ya no está aglomeración, ¿verdad? O sea, no es por el fallecido en sí,
que incluso lo decía bien usted, la bolsa está desinfectada, todo está cerrado, sino es por la cantidad de personas. Es por la cantidad, fundamentalmente por la cantidad No porque de el personas. cadáver va a seguir contagiando. Claro, Claro. Esa es la pequeña diferencia con relación, por eso que el sistema doble bolsa sí era también por el cadáver. El cadáver en sí, el virus permanece dentro del cuerpo un tiempo, por eso se hace lo de la bolsa sellada, porque también permanece en la materia fecal, permanece en la orina, no probablemente en cantidades suficientes como para ser contagiante. Digo probablemente porque obviamente todavía no tenemos estudios al respecto. Estamos hablando de un virus que empezó en diciembre. Perdón por el desconocimiento, en caso de neumonía o pulmonía, ¿también el cajón va cerrado o no tiene nada que ver? No, en los otros casos no. En los otros casos no. Ahora, hay algunas medidas que se toman con el cadáver, que son sellar los orificios nasales, la boca con productos desinfectantes. O sea, el cuerpo tiene su protocolo de manejo. Ahora, doctor, se produce el fallecimiento del paciente en un determinado centro, público o privado. ¿Cómo se hace? De ahí directamente va a haber un equipo de seguimiento para que efectivamente ese fallecido vaya directo a la fosa donde va a ser enterrado, o va a ser cremado, o eso ya queda a criterio de la familia. No, lo de enterrar o cremar es una decisión de la familia. Quienes deberían hacerse responsables de ejecutar el protocolo son las funerarias. O sea, no le podemos pedir eso ni al servicio de salud ni al servicio forense. Pero ya están al tanto de estos servicios funerarios. Es lo que estuve comentando antes de venir con la gente, con una de las compañeras que estuvo trabajando conmigo en el protocolo, que esto es una función de salud pública. O sea, el Ministerio Público no tiene autoridad regente sobre las funerarias como para que yo les diga este protocolo aplique. De hecho, sí, les pido, si está viendo alguien de las funerarias, que ya lo apliquen, ¿verdad? Pero es un pedido. Yo puedo hacerle un pedido hasta si se quiere como un ciudadano. El único que puede regular eso es salud pública. Ahora, en esa bolsa desinfectada, en ese cajón, ¿qué más deben ir? Prendas que tenía consigo el enfermo al momento de su fallecimiento. En el momento del fallecimiento, así como está el cuerpo, se mete dentro de la bolsa. Y cuando digo así como está el cuerpo, digo incluso que si estamos hablando de un fallecimiento en entidad hospitalaria, es con todo lo que tenía puesto. Son todos los elementos. Las sondas, todo el tubo, todo, no se desintuba nada. Se mete así tal cual en el cuerpo dentro de la bolsa. La ropa completa, toda la bata completa así. Sí. Y en la etapa previa, por ejemplo, que se da en algunas casas, en las familias, o sea, algo que debe comprender la familia, porque está la persona, el familiar que entra, que visita, que comparte, que está dentro de un ambiente cerrado, ¿verdad? Porque muchos hablan también de que esté aireado el lugar donde está una persona con coronavirus. ¿Cómo se puede llevar esa situación? ¿Qué es lo que debe comprender las familias que están empezando a vivir esta etapa? ¿Te referías a la internación Sí, cuando está vivo todavía? Sí, claro, en la etapa previa. A ver, me gustaría que esa pregunta la hagas directamente a la gente más especializada de salud pública. Ajá. Yo no quiero meterme, sé algunos cuidados, Sí. obviamente, como todo médico, pero en este momento tenemos que ser muy responsables. Tenemos que escuchar la voz de salud pública. La más autorizada. Si tenemos alguna duda de repente, Sí. para no saturarle tampoco a salud pública, lo que sí puedo hacer, y por eso bajé los celulares acá, por favor, otra cosa para el público, el celular es de uso personal, no lo compartan, no tiene que tocar a otra persona la pantalla ni nada por el estilo. No hay esa de, préstame una foto, O préstame tu celular. o préstame tu celular. Ah, ok. Bueno, ok. No sé si hay alguna cámara que pueda hacer un zoom. ¿Podemos ahí con Ahí, Gerardo? ¿con cuál? Ahí, Oh. en esa cámara, doctor. ¿La de Cachito? Ahí. Esta es una aplicación. Epidemics. Pueden entrar Epidemics Coronavirus. Van a ver ahí arriba la página web. Es coronavirus.epidemics.org. Ajá. Epidemic Pueden- XS. Tener esto abierto en celular y bajar la aplicación. Esta es una página web creada por un grupo grande de profesionales de la salud a nivel mundial
de distintos servicios, y ellos han diseñado esto justamente para que liberar dudas. No reemplaza, y lo dice la página web, no reemplaza la atención en salud pública, no reemplaza a la información de los dada oficialmente por el Servicio de Salud del Estado. ¿Por qué digo Servicio de Salud del Estado? Porque esto es mundial. Y uno entra acá y va a ir despejando dudas. Es gratuito, por eso no es propaganda, no se preocupen. Coronavirus.epidemics. Sí, y acá hay una diferencia. Uno puede entrar en un entorno que es para el profesional sanitario y un entorno que es para el ciudadano. Y va dando información. Obviamente la del profesional sanitario es una información mucho más especializada. Y la terminología en sí. Y la terminología sí va a ser más difícil para comprender para todas las personas. Entren en el entorno ciudadano, si no son profesionales sanitarios. Esto está actualizándose constantemente con información científica de calidad y certificada. No con audios que recomiendan estupideces como pasó ayer de grupo de WhatsApp ni nada por el estilo. El peor virus es ese, ¿verdad? La información falsa que corre. Los dos virus que estamos enfrentando, 3 virus que estamos enfrentando en Paraguay ahora. ¿Cuáles? Uno, coronavirus, el virus de la fake news y el virus del pánico. Tampoco tenemos que entrar en pánico. Tenemos que sí tener miedo en todo caso. Pero el miedo nos puede ayudar, si lo administramos correctamente, el miedo es bueno, porque nos pone en alerta, nos permite estar despiertos, estar atentos, etcétera, etcétera. Lo que no tenemos que es caer en el pánico, que es un miedo exagerado. Dentro del rol de lo cotidiano, ¿verdad? Que llevamos todos acá trabajando, me llamó mucho la atención fuera del aire, estábamos con Aníbal y el doctor Pablo Lemir nos mencionaba el tema del uso del alcohol en gel, ¿verdad? Algo que a veces lo hacemos sin darnos cuenta, ¿verdad? Porque nosotros terminamos presionando. Lo mismo pasaba con el viceministro de Salud que nos visitó cuando hablábamos del papel, que con el papel había que cerrar la canilla. Son pequeños cambios que uno puede lograr hacer. Exacto. Ahora, lo del alcohol en gel, si es posible, el dispensador con el codo también. Exacto. Para no estar tocando, ¿verdad? Para no estar manipulando. Ahí tenemos una. Gracias, Roberto. Veo que mucha gente hace esto. Sí, la gente presiona directamente con la mano. El gesto es con el brazo, la zona intermedia del brazo. Y otro detalle, la cantidad de alcohol debe ser la suficiente como para limpiar el dorso y la palma de ambas manos. No escatimar con la cantidad, porque la gente dice para que rinda más, como no hay mucho, se pone pocas gotitas. Se pone unas gotitas en la palma nomás y terminó. Sí. E incluso sería lo ideal es llegar hasta cubrir toda la muñeca, ¿ya? Con la cantidad de alcohol en gel. Y siempre hacerlo con el antebrazo. Las puertas también se pueden abrir con el codo. Ya requiere un poco más de habilidad, pero los médicos lo solemos hacer. Incluso nosotros, los médicos, abrimos la canilla con el codo. ¿Ya? Pero ya requiere más habilidad porque forma parte del entrenamiento para la cirugía. Porque no tiene sentido que yo me lave la mano como para entrar en cirugía y después esté cerrando la canilla con la mano. Claro. No sirve nada. Y en caso de cirugía tampoco nos secamos con papel, directamente nos secamos con alcohol puro, ¿verdad? Para terminar la desinfección. Entonces cerramos con el codo. Son pequeños tips que vamos a tener que aprender. Va a ser un cambio cultural que nos va a llevar algún tiempo y ojalá lo podamos hacer. Tenemos que ponernos las pilas. Acá no basta con culparle al gobierno, no basta con exigirle al gobierno. La responsabilidad y el cuidado, el autocuidado y el heterocuidado, cuidarnos nosotros y cuidarle al semejante, es lo que va a permitir que podamos superar esto con cierto grado de certeza. Yo tenía una pregunta con relación, dice, la curva. ¿Qué es la curva, doctor? Que hasta ayer no teníamos que superar la línea de 10 infectados. El pico de la curva. O sea, lo que tenemos que tratar de... las epidemias de este tipo tienen una aceleración geométrica. Es decir, van subiendo en un pico muy rápido. ¿Ya? Si es que no se toman medidas preventivas. ¿Y qué es lo que ocurre? Hay que tratar de ser lo más fácil posible sin que se entre en pánico. Nosotros tenemos 700 camas de terapia intensiva
todo el país, incluyendo público y privado. Aunque el gobierno haga su mejor esfuerzo en este momento, eso no se va a poder llegar ni siquiera a duplicar. Vamos a poder aumentar algunas pocas camas. O sea, a 1.400 no llegamos. No se va a poder llegar, porque no solamente es una cuestión de comprar equipo, sino es que comprar equipo y de tener el equipo especializado para manejar esas camas. Gente que pueda manejar. O sea, son las dos cosas. Bueno, 700 camas. Hacémonos lo que tenemos ahora. Esta es una epidemia donde el 80% de las personas que se infectan, basta que se queden en su casa y tomen paracetamol para la fiebre. Otro detalle, por favor no tomen ibuprofeno. Okay. Ibuprofeno Ibuprofeno no. Mira qué datos estamos. Lo van a encontrar en la aplicación. Epidemics. Y en Epidemics y lo pueden consultar incluso con la gente de infectología, de la Sociedad Paraguaya de Infectología. Ibuprofeno no es lo más recomendable en este momento. Volvemos a traer al conocido paracetamol del dengue. Bueno, muy bien. Quedarse en su casa, tomar paracetamol para la fiebre, hidratarse, ese es el 80% de las personas. En los casos leves. ¿Qué es los casos leves? Luego tenemos un 20%, ese 20% se distribuye en 15% que requiere internación pero no terapia y 5% que probablemente requiera terapia y algunos de ese 5% van a morir. Así de sencillo. No hace falta que lo hagamos por toda la población, hagamos el cálculo basados en la última epidemia de influenza que afectó a 100.000 paraguayos. Imaginémonos el pico en poco tiempo de 100.000 paraguayos contagiados si es que no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Cuánto es 5% de 100.000? A ver. Hagámoslo rápido. 5.000. 100, son 5.000. 5.000 camas de terapia intensiva. Imposible, no tenemos ni vamos a tener. Exacto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiere el Ministerio de Salud Pública? Que esos casos, ojalá Dios quiera que no lleguemos a 100.000 contagiados, pero que esos casos se den en un transcurso de tiempo más lento, para que podamos dar respuesta a esas necesidades. Eso se llama aplanar la curva. Y la única forma de que aplanemos la curva epidemiológica es quedándonos en casa, cuidándonos. Si se están quedando en casa y alguien tiene que ir al súper, vaya uno. No todos. Tipo conductor designado, ese uno. Sí. No en patota como solemos ir al Claro, supermercado, toda la familia. Toda la familia. Quédense en sus casas. De ser posible, ni siquiera salgan de paseo. Es mejor aburrido en casa que intubado en terapia. Qué frase, ¿eh? Sí, es mejor aburrido en casa que intubado en terapia. Fuerte pero real. Exactamente. Ahora, la gente tiene que entender que no son vacaciones, eso es lo que nosotros estamos diciendo. Porque estábamos mostrando hoy, doctora, unas imágenes donde la policía tenía que actuar para decirle a la gente, vayan a sus casas, ¿verdad? Es la poca conciencia que se está generando. Y lo que le decía el doctor Lemir acerca de la cantidad de camas de terapia intensiva. Países de primer mundo con un sistema sanitario. Sí. Italia está sobrepasado. Sí, España ahora está sobrepasado. Es que este tipo de epidemias, ahí por eso digo, no echemos la culpa al gobierno. Este tipo de epidemias sobrepasan a todos los gobiernos. Este tipo de epidemias sobrepasan a todos los gobiernos. Pero el gobierno tuvo un buen actuar en hacerlo rápido, doctor, ¿verdad? Exacto. El gobierno está haciendo lo que debe hacer, cerrar, recomendándonos. ¿Por qué? Nosotros, algunos dicen, ¿y por qué no se impone toque de queda? Lamentablemente, y felizmente tal vez, nosotros venimos con una constitución post-dictadura. Esa constitución hizo que sea imposible que el gobierno decrete toque de queda. O sea, lo que podemos hacer ahora es, sobre todo, llamar la conciencia y se va a recurrir de repente a medidas especiales de cuarentena, etcétera, etcétera, que sí se pueden hacer, pero no se puede decretar toque de queda, no podemos militarizar tampoco demasiado el Estado, porque tenemos una constitución que impide eso, porque vinimos después de 35 años de dictadura, donde sí existía el estado de sitio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, acá lo que necesitamos es
Bueno, si consideramos que somos un país lo suficientemente maduro como para vivir en democracia, pues asumamos esa responsabilidad ciudadana de vivir en democracia y seamos responsables y quedándonos en nuestra casa. ¿Usted cree que la cuarentena se va a extender? Hasta del 25 de marzo podría llegar a Porque incluso ya extenderse se para especula llevar hasta Semana Santa. Hasta Semana Santa. Y enganchar la Semana Santa. No sabría decirte. Yo tengo reunión a las 9:30 en el COE, en el Comité de Emergencias de Salud Pública, donde vamos a ir cerrando algunos detalles más, algunos otros escenarios con relación a los posibles casos de que lleguen a ocurrir, ¿verdad? De muerte, Dios no quiera, ¿verdad? Pero tenemos que estar preparados. Eso es dinámico. El COE se está reuniendo 2 veces por día y van a ir ellos evaluando, y si hace falta endurecer las medidas y si hace falta cerrar más tiempo, tendremos que hacerlo. Siguen 8 los casos, ¿verdad? 8 siguen siendo. Por lo menos esa es la última comunicación que tenemos. Doctor, quería hacer consultas sobre el tema de tapabocas, ¿verdad? Que existen muchas versiones, como por ejemplo, algunos dicen solo 2 horas, después de las 2 horas hay que cambiar constantemente, el que no tiene síntomas que no use, pero ahí hay una cuestión contradictoria, creo yo, porque si bien se dice o se dijo, e incluso desde el gobierno, el que no tiene síntomas que no lo use, una persona puede contagiar aún sin síntomas. Entonces, ¿cómo vos sabés que no estás infectado? Un asintomático puede... Entonces, yo creo que es recomendable usar el tapabocas, ¿o no? Bueno, a ver. Tapabocas, yo trasladaría de vuelta la pregunta a los especialistas, pero nosotros trabajamos todo el día con tapabocas, la parte de medicina legal, y tenemos conocimiento de lo que es el tapabocas. Depende de qué tipo de tapabocas, hay algunos que duran más y otros que duran menos. ¿Ya? Depende de la calidad del tapabocas y de las características técnicas que tenga ese tapabocas. No es lo mismo un FPP1 que un FPP2, que un N95. O sea, son terminologías técnicas de cada uno de los tipos de tapabocas. Sí. Misma situación con los guantes, ¿verdad? La misma situación con los guantes. No es lo mismo un guante de látex que un guante de nitrilo. Tienen especificaciones y modos de uso. ¿Por qué se recomienda en el momento en que está con síntomas la persona? Porque es el momento, si bien puede contagiar antes, es el momento donde es más contagiante. O sea, porcentualmente hablando, es mucho más contagiante porque está tosiendo, está emitiendo las gotitas que pueden infectar. El otro motivo es una cuestión estratégica. Si todos nos ponemos a utilizar tapabocas ahora, no va a haber tapabocas para cuando se tenga que usar, para cuando sea indispensable. Una cuestión logística. Recuerden que el tapabocas es un recurso importado fundamentalmente ¿de dónde? De China. China está cerrada. ¿Ya? Nos vamos a quedar sin tapabocas si se usa de balde. Entonces, un tapabocas que esté siendo utilizado por alguien que no lo necesita, por precaución nada más. Por precaución, está quitando la posibilidad de utilizar el tapabocas donde sí se necesita. ¿Sí? Correcto. Entonces, o sea, estoy siendo lo más práctico posible. Genial, No, se entiende. es genial, es la mejor manera. Acá tenemos que extremar el uso de 2 elementos que producimos en Paraguay, donde somos autosuficientes, y es alcohol y jabón. La gente está haciendo su propio preparado, Jabón de coco. por así decirlo, ¿verdad? Sí. O sea, la gente está haciendo la mezcla del agua con el alcohol. Sí. Eso sigue siendo Siempre y lo cuando recomendable. tengamos una concentración de alcohol de 70% o más, es bueno. 70 y agua con lavandina también, ¿verdad? Y el agua con lavandina también. El agua con lavandina tiene que tener una concentración mínima de 0.2 o 0.5 si lo vamos a utilizar en concentraciones más importantes. Y la gente... sí. ¿Cómo hacer Eso. esos preparados? ¿Cómo ver la fórmula para la dilución? Sí. Entren en la página web del Ministerio de Salud Pública, ahí en donde dicen los recursos del dengue, Sí. y ahí van a encontrar todo. Está. O sea, ahí nos explica cómo hacer esa mezcla de 70-30. Sí, todo nos explica. La dilución, cuánto es cada cosa exacto. Eso es un trabajo estupendo que hicieron la gente de salud pública. Está todo ahí. O sea, llamen menos al 154, salvo que tengan síntomas o algo autorreporte, y entren más en sus celulares y averigüen cuando es duda nomás. Entren en esa aplicación que les dije, entren en la página web del Ministerio de Salud Pública y ahí van a encontrar información de calidad. En la página del Ministerio de Salud y también en coronavirus.epidemics. Epidemics. Epidemics. .org. con X. .org.
Ahí está, muy bien, para que la gente pueda descargar en el teléfono. epidemixxs.org. Después vamos a poner ahí en Zócalo para que la gente pueda descargar. Ahí está la página, vamos a mostrar un ratito. Esa es la página, Epidemix, Sí. la web que responde todas las preguntas sobre el coronavirus COVID-19. Doctor, nosotros le queremos agradecer la visita aquí en la mañana de cada día. Sé que están a full. Felicitarle al mismo tiempo porque ustedes no paran, no descansan. Hay un equipo de trabajadores de blanco que realmente están arriesgando incluso sus vidas y que están llevando adelante esta labor tan noble que es la de cuidarnos, ¿verdad? Chapó a todo el personal de blanco. A usted y a todo el equipo de médicos y de enfermeros también que están trabajando sin descanso, reforzando los turnos para poder atender a tantas personas. Y ayúdenos quedándose en casa. Sí, señor. Ese es el mensaje más importante. Gracias, doctor Pablo Lemir. Muchísimas gracias. Con nosotros el doctor Pablo Lemir, aquí en la mañana de cada día. Agradecemos porque está con su agenda bastante apretada y hoy vino a compartir con nosotros aquí en la mañana de cada día, Aníbal. Sí, señor. Tenemos que hablar de